Entonces, los derechos reales principales pues nos van a hablar de todo lo referente a la propiedad y sus desmembraciones. Entonces, de los que explicamos anteriormente encontramos el usufructo, el uso, habitación, servidumbre y enfiteosis. Son los que consideran como derechos o son los considerados como derechos principales. Y por otro lado, los derechos reales, accesorios o de garantía, entonces son la hipoteca, la prenda y la antigüedad. También si mencionamos una de las clasificaciones desde el punto de vista del derecho o de la clasificación italiana, entonces encontramos autores, por ejemplo, tenemos a Chironi, tenemos a Barassi, tenemos Ducci, y ellos lo clasifican no como principales y accesorios, sino ellos lo ven como derechos reales de goce y disposición, que para ellos es solamente la propiedad. Tenemos derechos reales de simple goce, entonces para ellos es la servidumbre. Tenemos derechos reales de garantía, que también en este caso no hablan de accesorios, como observamos acá, sino hablan de garantía, y en esa garantía entonces está la prenda y la hipoteca. Si nos vamos a la alemana, a la clasificación alemana, entonces hay derechos reales provisionales, que son la posesión. Tenemos derechos reales definitivos, los cuales admiten una subclasificación. Esa subclasificación viene dada por la propiedad, por derechos reales limitados, que son los que vimos como gravámenes, que eran impuestos, ¿verdad? Claro, esto empleando la terminología alemana. Y pues podemos tener también dentro de esta subclasificación lo que son derechos de disfrute, ¿verdad? Como servidumbres, derechos de realización como la hipoteca y derechos de adquisición como lo que vimos que es el retrato. Continuando, entonces tenemos por acá las características de los derechos reales. Entonces vemos que primero, en este caso, confiere el derecho de preferencia o de exclusión. Confiere también el derecho de persecución, ¿verdad? Como vemos acá. Los derechos reales generan acciones reales, determinan, ¿verdad? Dan determinación de la cosa, son indeterminados del sujeto pasivo, son absolutos y dan inmediatividad o inmediación. Por último, entonces, las teorías de los derechos reales. Encontramos tres teorías. La primera es la teoría clásica. La primera tanto acá desde la ponencia como también desde el punto de vista histórico, porque posteriormente la obligacionista y la armónica pues fueron evolucionando y fueron retractando las teorías anteriores a ellas. Cuando nos vamos a explicar lo que es la teoría clásica, es porque la teoría clásica explica o indica que el derecho real supone una relación, como hemos visto durante toda esta exposición, que es inmediata y que a su vez es directa. ¿Entre quién? Entre una persona y una cosa. Ahora, eso también se conoce o también le otorga la potestad directa sobre la cosa. Es decir, también veíamos que no se necesita un intermediario alguno pues para poder llevar a cabo o gozar de estos derechos. Ahora, entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que la teoría clásica, ¿qué define? Define los derechos reales, ¿verdad? Que como concepto, como amplitud, los muestra como los que le conceden a un titular directo e inmediato toda aquella garantía y toda aquella disposición sin necesidad de algún intermediario sobre la cosa. Ahora, cuando nos vamos entonces a la teoría obligacionista, ¿verdad? Es la segunda teoría explicada, entonces esta teoría pues se opone a la teoría clásica. ¿Por qué? Porque ellos, si bien dicen, bueno, si hay una relación directa, pero no establecen que hay una relación de orden jurídico. ¿Por qué? Porque dicen que no puede existir una relación de orden jurídico, bien sea entre una cosa y una persona. Entonces dicen que esto existiera una contradicción entre el mismo propio derecho, entre la misma doctrina. ¿Por qué? Porque el derecho, ¿verdad? O todo derecho, pues supone una relación entre personas, no entre una persona y una cosa. Ahora,
Entonces, ¿cómo pueden lograr clarificar este dilema de la cosa y el derecho entre la persona? Entonces es allí donde ellos dicen, bueno, la relación jurídica, entonces no se va a establecer entre la persona y una cosa, sino entre un sujeto activo, como veíamos al inicio en el concepto de derechos reales, va a ser entre un sujeto activo, un sujeto pasivo y un objeto, es decir, tres elementos. ¿Quién va a ser el sujeto activo? El sujeto activo va a ser pues la persona, que es la persona que va a ser titular de ese derecho. ¿Quién va a ser el sujeto pasivo? Pues por el contrario, son todas las demás personas, porque puede ser una o varias. Entonces, son todas las demás personas que van a tener esa obligación impuesta de carácter negativo en este caso. Ahora, ¿quién va a ser entonces el objeto? Pues no es otra cosa que la cosa. Por último, teoría armónica. Entonces, esta teoría armónica también contradice a las dos anteriores. ¿Pero qué hace? Además, no solo es que las va a contradecir del todo, sino que toma lo más relevante de cada una, lo que considera real, lo que considera positivo, y entonces enmarca una conclusión. ¿Qué dice entonces? Bueno, dice que básicamente las dos teorías anteriores, que es la teoría clásica y la obligacionista, están incompletas. ¿Por qué? Porque dice que no se puede prescindir del objeto para definir el derecho real. Entonces, sí reconoce que hay una existencia de un sujeto pasivo universal y que también, pues por supuesto, los derechos reales son aquellos derechos privados, en este caso, que atribuyen un poder inmediato o una dominación sobre una cosa frente a terceros. Entonces, ¿qué podemos decir? Que también para la teoría armónica existen elementos, pero no como la obligacionista que lo marca en tres, sino en este caso enmarca solamente dos elementos. Un elemento interno, que dice que es la relación del sujeto con la cosa, y un elemento externo que ya viene a ser la obligación. Entonces, esto sería lo que son las teorías de los derechos reales, a su vez como también pues la ponencia sobre el conjunto de derechos reales. Muchas gracias.